No hay cosa más triste que equivocarse y mal entender las profecías de la Biblia, mal entender cualquier cosa de la vida que usted individualmente lo está haciendo en su vida a nivel mundial y que usted se equivoque, malentiende algo y luego termine con un chasco al final. No hay cosa más fea que malentender las cosas y luego terminar con las consecuencias negativas. Esto es exactamente lo que le pasó a los judíos. Los judíos buscaban un Mesías que los librara de Roma, porque estaban en esclavitud. El objetivo del Evangelio de Juan era cambiar su idea acerca del Mesías, para que pudiera reconocer en Jesús el cumplimiento de las profecías relativas al Rey venidero. El Mesías no sería un gobernante terrenal. Vino para cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento que referían a él, en las que se incluye su sacrificio voluntario en favor del mundo y para establecer la relación entre Dios y su pueblo. Antiguamente, pues, los judíos para recibir el perdón de pecados tenían que sacrificar animalitos para Dios, no importa si fuera una tórtola, un ave escogida por Dios o algún ternero o cualquier otra cosa, depende de la condición, la posición económica, pero también Dios era justo. Entonces, y para concluir, para terminar, todos estos sacrificios se necesitaba un verdadero, o sea, para darle continuidad al mandato de Dios, a la ley de Moisés, los ritos, y otras actividades que se hacían en la tierra, en el pueblo de Dios, para dar continuidad a esto y para darle un fin, continuidad y fin, se tenía que morir alguien, y ese alguien era el Hijo de Dios, para terminar con los sacrificios y para empezar un nuevo ciclo de vida, un nuevo ciclo bajo diferentes términos de vida, diferente posición sobre la vida espiritual, la vida material, la vida física, el entendimiento, el conocimiento, sin perder de vista que esto se hace hacia el amor de Dios, sin cambiar de vista el amor de Dios. Entonces, pero lamentablemente los judíos pues mal entendieron las cosas y escogieron, ellos mal entendieron las profecías y estaban esperando un Mesías, un Mesías como tipo militar que los iba a venir a sacar de la esclavitud de los romanos que ya habían estado esclavos por cientos de años. Juan 1.29 dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por este vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando hacia Jesús, andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. ¿Qué anuncio hace Juan el Bautista acerca de Jesús? Más pregunta: ¿qué imagen utiliza para describirlo y por qué es tan importante para comprender quién era Jesús y cuál sería su misión? Es tan importante eso. La declaración del Bautista acerca de Jesús como el Cordero de Dios apoya el propósito del Evangelio de Juan, que es proveer una comprensión renovada de la naturaleza y la obra de Mesías. Jesús era la realidad representada por el sistema sacrificial que se remonta a la promesa del Redentor expresado por primera vez en Génesis 3.15. Cuando tengan tiempo lean Génesis 3.15 si gustan estudiar más. Cuando en ocasión, cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan le señaló como el Cordero de Dios. Una nueva luz resplandeció sobre la obra de Mesías.
La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías: como cordero fue llevado al matadero. Isaías 53:7 dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Puede leer también Marcos 10:45, también Romanos 5:6, también Primera de Pedro 2:24. Pregunta: ¿cómo nos ayuda estos versículos a entender el papel de Jesús? Aunque Juan el Bautista necesitaba sin duda conocer más acerca del ministerio de Jesús, estaba seguro de que el Señor era el Mesías prometido, aquel que había venido en cumplimiento de la profecía, un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre como cualquier otra persona que tiene apariencia de baja categoría y no una apariencia de alta categoría. Como un ser cualquiera, como un ser cualquiera de esos que miramos que camina en la calle, levantándose, va a su trabajo, regresa, va a su casa y atiende a la familia, atiende a los hermanos, los padres, los hijos, etcétera. Es parecido ese tipo de personas, una persona muy sencilla. Ese era el Señor Jesús. Comentario dice así. El comentario dice así: cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan le señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías: como cordero fue llevado al matadero. Isaías 53:7. Durante la semana que siguieron, Juan estudió con nuevo interés las profecías y la enseñanza de las ceremonias de los sacrificios. No distinguía claramente las dos fases de la obra de Cristo, como sacrificio doliente y como rey vencedor, pero veía que su venida tenía un significado más profundo que el que discernía los sacerdotes y el pueblo. Cuando vio a Jesús entre la muchedumbre, al volver él del desierto, esperó confiadamente que daría al pueblo alguna señal de su verdadero carácter. Pues Jesús no pronunció una palabra ni dio señal alguna. No respondió al, al anuncio que hicieron el Bautista acerca de él, sino que se mezcló con los discípulos de Juan sin dar evidencia externa de su obra especial, ni tomar medidas que lo pusieron en evidencia. El deseado de todas las gentes, página 110. Al día siguiente, Juan vio venir a Jesús con la luz de la gloria de Dios descansando sobre él. El profeta extendió las manos diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del que dije: tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, como paloma. No dice que es una paloma, ¿no? Porque hay muchas personas que piensan que es una paloma. Se le dice como, pero no lo es. O sea, parece, pero no es. O sea, como paloma, pero no es como paloma. Y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi, he dado testimonio que este es el Hijo de Dios, este es el Hijo de Dios, según Juan, Evangelio de Juan 1:29 al 34, y el libro deseado de todas las gentes, página 110. Sabía que era el Redentor del mundo a quien había bautizado. El Espíritu Santo descendió sobre él y extendiéndole la mano señaló a Jesús y exclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie entra los oyentes, ni aún el que las pronunció, discernió el verdadero significado de estas palabras. El Cordero de Dios sobre el monte Moria. Abraham había oído la pregunta de su hijo:
Padre mío, pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? El padre contestó, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Está en Génesis 22, 7 y 8. Génesis 22, 7 y 8. Y el carnero divinamente provisto en el lugar de Isaac, Abraham vio un símbolo de aquel que había de morir por los pecados de los hombres. El Espíritu Santo, o sea, a través de su Hijo. No sé si alguno de ustedes ha leído la historia de Abraham, cuando casi por poco iba a sacrificar a su hijo, pero que luego Dios repentinamente, divinamente proveyó, apareció a un animalito ahí para sacrificarlo. Entonces Abraham ya no sacrificó a su hijo. Por favor, les invito a que lean Génesis 22, 7, 8. Lean toda la historia, por favor. Ah, entonces, el Espíritu Santo, mediante Isaías repitiendo la ilustración, profetizó del Salvador. Como cordero fue llevado al matadero, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 7, 6. Y también está